Ahí, vamos a empezar a grabar. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones y por dejarme más claro a ver por qué les interesa la materia. Yo me presento, soy Andrea Sosa, soy normalmente docente de la UBA, acá circunstancialmente doy este seminario. Soy investigadora con ISET, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, en el Instituto de Altos Estudios Sociales, IDAES. Bueno, ahora es Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, IDAES. Y esta clase va a ser sobre algunas técnicas de investigación cualitativa. La clase pasada vimos una parte teórica, dejamos aparte la teoría fundamentada, que la vamos a ver la clase que viene, y ahora me gustaría profundizar primero en entender un poco, seguir entendiendo la lógica de lo cualitativo, pero además empezar a ver, bueno, qué técnicas. ¿Por qué? Porque la clase pasada, que fue muy teórica, a veces se hablaba, digamos, de entrevistas o de observaciones, pero se estaba hablando un poco de cómo se utilizan en marcos mucho mayores, donde implican todo el proceso de investigación, ¿no? Donde hay hipótesis, etcétera. Pero bueno, había quedado por ver qué son esas entrevistas, qué son esas observaciones, o sea, esas técnicas de recolección de información. ¿Por qué digo recolección de información? Esto lo digo ahora, creo que lo dije la clase pasada también, me parece que es muy importante que nos quede claro, no solo en la perspectiva cualitativa, sino también en la cuantitativa, que lo que se recolecta es la información y no los datos. Si bien van a ver que en muchos textos hablan de recolección de datos, los datos son un constructo del investigador o de la investigadora. Y esto, bueno, me parece que es una postura que nos permite entender justamente cómo se construyen esos datos y no dar por sentado que ese dato está ahí, ¿no? Que es un poco la perspectiva del positivismo. Entonces, esta recolección de información va a tener que ver con poder percibir realidades, identificar elementos que las componen, ¿sí? Por eso no están ahí dados los datos. Lo que después se hace es, en el análisis de información se construyen los datos, que es donde hay más manipulación, transformación, operaciones, reflexiones, comprobaciones que se realizan. Y ahí en este último proceso, o sea, en todas las etapas de investigación se está construyendo el dato. Diríamos que en el análisis es donde realmente uno puede decir que se termina de construir el dato. En general se da en el momento de la escritura final, digamos, de la monografía o de la tesis, de lo que estén haciendo. Pero ese proceso, sobre todo en la investigación cualitativa, tiene que quedar muy claro que es un proceso que se da en cada etapa, ¿sí? Habíamos dicho que esas etapas no son lineales, ¿sí? No hay una linealidad en, bueno, primero construyo, tengo una hipótesis, o sea, leo la teoría, tengo una hipótesis, voy a comprobar mi hipótesis, para eso construyo un instrumento de recolección de información, después voy y compruebo si mi hipótesis se comprueba o no, o sea, voy y verifico la hipótesis. Eso es más la lógica cuantitativa. En la lógica cualitativa lo que vemos es una forma más interactiva y más circular de estas etapas. Van a ver que podemos volver, ir, volver. Por eso no hay que tenerle miedo a de repente decir, ya no tengo hipótesis, o esta hipótesis no me sirve, porque es justamente el juego que se hace acá. No hay que tenerle, o sea, no hay que tener miedo a la incertidumbre que genera la investigación cualitativa. Y ahí, bueno, también lo que vimos la clase pasada son formas en las que se pueden construir teoría, que eso sería como el sumum de la investigación cualitativa, construir realmente teoría que sirva no solo para nuestro objeto de estudio, sino para otros. No siempre se logra eso, pero sí lo que uno puede construir y descubrir o construir más que nada, son relaciones entre los elementos que fue recolectando y que fue transformando y que le fue dando forma, ¿no? Entonces, relaciones entre los elementos, relaciones entre esos elementos con el todo de la investigación, y también la extracción o encontrarle un sentido a los datos que se construyen, ¿sí? Ahí el resultado del análisis va a ser también interpretativo, o sea,
esto queda como explicitado, ¿no? Es una interpretación de la realidad de lo que se está haciendo. Obviamente esto siempre se puede conectar, triangular con herramientas, sí, con el enfoque cuantitativo, que creo que varios de ustedes mencionaron que lo querrían hacer. Eso es bastante interesante. Se puede empezar por una y después ir a la otra, volver, o sea, ir a un enfoque, después al otro. Se pueden combinar herramientas que vamos a ir viendo. Eh, yo lo que digo es, no nos cerremos a las opciones, ¿no? Como, incluso dentro de las mismas técnicas que vamos a ver que hay infinitas visiones de diferentes autores, las llaman de maneras diferentes. Eso o sea, más que confundir, lo que tiene que hacer es abrir la imaginación y decir, bueno, este autor dice que esto es así, pero en mi investigación a mí me sirve hacerlo así. Y mientras explicite eso y tenga coherencia interna y externa, está bien, o sea, va a estar bien, otros van a venir y van a criticar y van a decir, no, esto está bien, esto está mal, esto es así, esto es así, pero justamente en esa creatividad es que radica la importancia de lo cualitativo, ¿no? Bien, bueno, eso es como a nivel general, ¿no? Estas etapas de las que hablamos eh, van a ser interactivas, vamos a tener ahora lo que vamos a ver ahora, digamos, con las técnicas, va a tener que ver con esta recolección de información, ¿sí? Son técnicas de recolección de información. Y cuando vayamos a ver la teoría fundamentada, ahí vamos a concentrarnos más en el análisis de esa información, que es una forma que se propone para analizar esa información, ¿sí? Pero, de nuevo, se va y se vuelve. O sea, la teoría fundamentada nos va a mostrar que en realidad también en el propio análisis vamos a ir redefiniendo qué nuevas entrevistas tenemos que hacer, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver, nos pareció que lo más importante era ver el tema de la entrevista, de las entrevistas, las diferentes formas de entrevista, y de las observaciones. Obviamente hay otra cuestión ahí que queda, que también si les interesa lo podemos ver, que es el relevamiento y el análisis de documentos. Pero bueno, es un poco, si se quiere, más evidente, ¿no? Podemos profundizar más adelante si ustedes dicen, no, la verdad que queremos ver esto, podemos hacerlo un espacio. Vamos con la entrevista, que me parece que es algo que muchos van a usar. Yo me imagino, qué sé yo, la cuestión de cuando están hablando de diálogos de saberes, ¿no? La cuestión territorial, de articulación territorial universitaria o en la cuestión de los residuos urbanos de Sergio, de Sebastián. No sé, me imagino que van a hacer entrevistas. Eso ustedes dirán. Me imagino que varios de ustedes van a necesitar las entrevistas o ya las están usando. Yo personalmente utilizo, perdón que Sí, sí, interrumpa, obvio. Sí, profesora. adelante. Yo personalmente lo que realizo es más allá de observación participante y demás. Observación participante. Sí, me habías dicho. Claro. Pero, Yo lo que realizo son entrevistas no directivas. O sea, lo que trato es no utilizar, yo no voy con el formulario y demás, la idea es más, o sea, yo voy con más, por decirlo así, voy con la idea ya más o menos elaborada en la cabeza de lo que tengo que preguntar, bien estudiada, y voy dejando que fluya y después voy utilizando algunos tipos de preguntas para ir sacándole, o sea, preguntas Grand Tour, Mini Tour, como se le dicen alguna pregunta abogado del diablo según el, el tipo de interlocutor que tenga, más que nada para cuando hago una entrevista de ese estilo. Lo que hago comúnmente es grabar. Yo lo que utilizo en el caso de que haga entrevistas es grabar. O sea, grabo la entrevista, yo le aviso simplemente, eso sí, aviso que voy a grabar, ¿mm? grabo la entrevista y lo que hago es desgrabarlo. El proceso de grabado, yo leía lo que habían puesto, no lo hago de la misma forma. Yo lo que, o sea, con grilla, como por ejemplo la teoría fundamentada, yo por lo menos lo que hago es voy, escuchando y lo escucho y lo reescucho y lo reescucho y hago todo explico todo el contexto donde está la oficina, una oficina, cómo es la oficina, lo describo toda la oficina, muy antropológico, perdón, suena lo mío lo que hago. Y después Ujú. cuando voy explicando segmento por segmento, le pongo subtítulos. Lo voy explicando como en un texto. Capaz me ocupa 10 hojas, no sé, pero hago toda una desgrabación y voy poniendo qué se expresó, cómo se expresó, de qué forma lo hizo. O sea, tengo una parte textual y una parte que es totalmente
desarticulada, es a lo que yo voy viendo. No Son sé tus si se notas, entiende. digamos. Claro, voy tomando nota de lo que voy escuchando. Entonces, de esa forma, así por lo menos lo trabajo yo. No, fantástico. Me parece que es un gran punto para comenzar justamente a ver la entrevista. Obviamente, a ver, la postura, acá vamos a tratar de combinar, yo soy socióloga, ya lo dije en la otra clase, pero bueno, trato también de hacerle lugar a la visión antropológica y de ver cómo se fueron transformando las técnicas que provienen de la antropología y que después fueron adquiriendo por ahí otros sentidos o significan otras cosas en sociología, por ejemplo. Siempre muy similares, ¿no? O sea, no es que se van a cualquier lado. Por ejemplo, el caso de la observación participante, ¿no? Ahora, cuando lleguemos a esto, me gustaría que, así como definiste tu forma de trabajar las entrevistas o estas conversaciones informales que tenés, cuando lleguemos a la parte de observación participante, me gustaría que puedas contar cómo ves la observación participante. Sí, Solo, sí, no hay ningún problema. buenísimo. Andrea, ahí te dejo solo para decir que esto que está planteando Sergio, no sé si te parece, Sergio, pero lo podríamos formalizar en lo que podría ser una entrevista conversacional informal, ¿no? Como, a ver, cualquier tipo de entrevista va a generar una ilusión de que hay una fácil comunicación. La que más se parece, o sea, a ver, la entrevista es una conversación, ¿sí? Y genera esa ilusión de que hay algo que sucede, ¿no? Que es fluido, pero que a medida que se va estandarizando la entrevista, se va haciendo poco más, eh, un poco menos natural, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que el ejemplo que está dando Sergio es lo más parecido a una conversación natural. Uno va, obviamente, muy importante, que lo aclaraste, hay que avisar que se graba, porque si no tenemos unos problemas éticos importantes. Eso siempre se avisa, ¿sí? Pero una vez que se avisa y que ya la conversación se va dando de manera informal y que van surgiendo las preguntas y hay un contexto y uno se mete como en el curso normal de una interacción bastante natural, y de hecho, por lo que decís, no hay una selección de temas o una redacción de preguntas previas, sino que por ahí al final agregás alguna pregunta extra, pero dejás que la conversación fluya. Entonces, eso es el extremo más informal y más natural de la entrevista. No sé si te parece un poco esa Sí, visión. sí, sí. Después, Le adelanto, sí. más lo adelanto porque incluso no es mala voluntad lo que voy a decir. Porque bueno, justo acá me está escribiendo mi director de tesis que tengo que, ahora nos pasa a buscar para ir a hacer trabajo de campo justo. Ah, bueno. Perdón, digo por eso igual, pero comento lo que estaba diciendo. Sí, más que nada lo que tratamos de mantener es lo que él se me lo repite, el tema de la atención flotante. O sea, nosotros tratamos de, o sea, no sé si para que se entienda el término es muy a lo Bourdieu, eh, o sea, uno observa, tratar de verlo, como, usted lo había dicho, creo que si no me equivoco, algo de esto de ver lo exótico, a Ujú. veces en lo común, y lo Ajá. común muchas veces en lo exótico. Eh, y la idea es esto de romper con esta cuestión de estar siempre tensionado. La cuestión, obviamente, cuando uno entra por primera vez a un campo, es obvio que te van a mirar como que vos sos un agente extraño. Me pasa siempre. Pero cuando uno ya va cotidianamente a hacer el trabajo ahí, es como que hay un nivel de integración que ya es como que, bueno, esta persona ya participa acá, ya estás integrado. No sos nunca uno más. Aclarémoslo, nunca sos uno más. No, no es la idea, no es una idea a lo, no sé, no quiero parecer, no sé, sonar pedante, esta idea a lo Malinowski. Ajá. Vamos a meternos en la tribu. No, Igual es dudo más que que nada, Malinowski haya llegado a ser alguien más, no, ever. no, obvio, tener razón, ¿no? Esta cuestión de los viejos autores de meterse en las Ay, tribus y practicar, perdón, me sonó la alarma a mí. Eh, Sino que obviamente es la cuestión de muchas veces sí, de escuchar lo que tienen que decir, porque a veces uno hace un par de preguntas y de ahí salen otros temas totalmente distintos que no tienen nada que ver con lo que uno venía preguntando. Y ahí hay justamente capaz una vacancia, un gap de lo que uno venía trabajando.
o hay una emergencia, una necesidad de la persona que nosotros no habíamos visto al principio. Bien, Eso es lo que yo... antes de que te vayas, Sergio, y después Andrea, esta idea de la observación participante, por lo que estoy escuchando, es una visión bastante holística de tu investigación. Es una visión bastante antropológica de lo que es la observación participante, y entiendo que es algo que engloba toda tu investigación. O sea, yo hago observación participante, eso implica inclusive, por ejemplo, el análisis de información, no sé, documentos, además de la observación, digamos, de la observación participante en sí misma como técnica, ¿vos lo ves como toda una forma de investigar? En realidad yo lo que hago, por ejemplo, con lo que nosotros, por ejemplo, ahora lo que estábamos armando, por ejemplo, es un proyecto que es para un proyecto de la Nación que se llama Impactar, que Sí. justamente lo que hacemos es co-construir, por ejemplo, un capítulo de un libro, relatando las situaciones que viven muchas veces las cooperativas, y no lo estamos escribiendo nosotros solo, lo co-escribimos con los propios eh, protagonistas. O sea, ellos van viendo lo que se va trabajando también. O sea, no es que nosotros agarramos y la idea es nosotros no queremos ser extractivistas, por decirlo de una Ujú. forma. Lo que sí yo trato de analizar muchas veces las cuestiones es desde un enfoque, como te había comentado, de un enfoque sociotécnico. O sea, nosotros vemos la solución de problemas y soluciones, o sea, tratamos de desarrollar esto y vemos el concepto de las tecnologías en un espectro amplio. O sea, procesos son tecnologías, a ver, normativas son tecnologías, incluso las estructuras sociales las vemos como conceptos tecnológicos, no solamente lo artefactual. Entonces, tratamos de no caer en lo que nosotros decimos un determinismo o tecnológico o social. O sea, ni la tecnología determina la sociedad, ni la sociedad es determinada por la tecnología, sino que es una cuestión entre una y otra. Entonces, lo que hacemos a partir de estos relatos es ver cómo analizar esta información e ir transformándola. Más que nada con el trabajo en territorio y demás. Bien, pero lo que te pregunto es, ¿la observación participante, desde tu visión antropológica, vos la ves como un todo que aborda toda tu investigación o es solo una técnica? No, Porque es una técnica, no una quiero decir técnica. que no me cierro, o sea, es la que más utilizo, no voy a negar algo Pero que estás realizo hablando de porque... la observación, o sea, del momento de la observación, digamos, de estar ahí y ir involucrándote con el grupo y de involucrarte con el grupo y que, bueno, uno va formando de alguna manera parte de ese grupo, obviamente siempre, como Malinowski, seguramente todos se dan cuenta de que no sos exactamente, No, pero bueno, está bien, hay como un gradiente ahí de participación y observación, ¿no? Eso lo vamos a ver luego, pero te pregunto claro, porque hay una visión, yo porque te estás yendo, si no te lo hubiera preguntado más adelante, porque hay una visión que viene de la antropología que incluso retomada por la sociología, que es más igual hace unos años, donde la observación participante incluye, o sea, diferentes técnicas, ¿no? Es como un enfoque, mientras que... no, obviamente que no es solamente, a ver, yo trabajo esta porque es una de las que más me ha sentido cómodo para Por eso trabajar, vos lo porque ves como trabajo una con gente, técnica. Yo quiero que claro. diferenciar estrategia de investigación o enfoque y técnica. Eso es lo que quiero que quede claro. Bien. Yo lo que Vale. trato de hacer es lo que llama bola de nieve, no sé si se entiende el Pero término. esa es Bola otra de nieve. técnica. O sea, por eso, Ok. yo quiero que quede claro que no es lo mismo una estrategia de investigación que una técnica. Acá lo que vamos a ver son técnicas, pero que si bien esas técnicas a veces en ciertos contextos de literatura que pueden llegar a cruzarse, están vistos como estrategias y por ahí les confunde. Entonces, Ajá. hay autores que hablan de la observación participante como si fuera, yo hago observación participante y eso incluye análisis de documentos, incluye hacer entrevistas informales, mientras que por ahí la visión que vamos a ver acá, porque me parece más ordenada, es decir, así como está diciendo vos, la observación participante es una técnica, ¿sí? Que yo Ok. incluyo dentro de mi investigación, así como incluyo, no sé, la revisión de documentos, ¿sí? Y en esa técnica va a estar implicada, obviamente, la entrevista informal, ¿no? Porque vos estás ahí y vas hablando con la gente, ¿no? Entonces, ahora, si bien estamos viendo la entrevista y estamos empezando por lo más informal, que es el ejemplo que vos diste,
quiero que quede claro Te que es entiendo. una técnica, o sea, para empezar a diferenciar técnica, estrategia, enfoque, ¿no? Que a veces se Vos confunde. querés hablar de la parte de cómo se trabajan muchas veces los datos. Bueno, como te dije, desde el enfoque sociotécnico, el método que trabajamos es un método que se llama eh, eh, proceso situacional. O sea, utilizamos eso para procesar los datos. Claro, eso es otra, sí, puede ser para el análisis. Lo que digo es, no lo Y ven como ahí algo planteamos. negativo. Combinan No, técnicas. no, no, no. En realidad no es algo que solamente hay una técnica, sino que hay varias cuestiones, pues es un enfoque interdisciplinario. Ten en cuenta, en el instituto hay antropólogos, como es el caso de mi director, que es Sebastián Carenzo, y después hay otros que son incluso sociólogos también. Hay sociólogos, bueno, yo Bien. soy licenciado en educación, hay gente de ciencias sociales, de diferentes ámbitos. Entonces, la idea es que es una visión bastante interdisciplinaria. Lo que comúnmente no varía es para abordaje de las problemáticas, es el enfoque que es el sociotécnico. Después las Claro, ahí técnicas. estamos hablando de un enfoque que es, o sea, es mucho más amplio que las técnicas. Entonces, dentro de ese enfoque, ustedes combinan diferentes técnicas. Eso es simplemente lo que quería Exacto. aclarar, para que, como Sí, sí, sí. ejemplo, con tu investigación, para que se entienda qué es una técnica. Que sí, que es algo que se puede combinar, que es más, que no es todo el enfoque de la observación participante, yo hago solo observación participante, sino que también estaría bien, digamos, es una postura. Nosotros lo vamos a ver como una técnica, y vamos a ver las diferencias, los diferentes grados de observación y los diferentes grados de participación. Así que bueno, espero que esta pequeña discusión haya servido para entender qué es una técnica, qué es una estrategia. No, al contrario, mejor. A mí me aclarás también a mí también. O sea, Claro, porque confunde a veces. Joya. perdón No que yo me tenga que, perdón, yo me tengo que pasa nada. retirar. Esto Si queda queda grabado, grabado, voy así a que tener. tranquilo. Listo, después lo veo. Gracias, profe. Disculpen, compañeros, Chao, no gracias. pasa nada. Bueno, Andrea. Ay, hola Natalia, ¿cómo andás? Ajá. Profesora, mi experiencia en el caso de las entrevistas, si bien yo tengo años ya más hacia la investigación documental, ya con las técnicas, digamos, y estrategias de la investigación histórica propiamente, ¿no? Pero yo normalmente las entrevistas, claro, las utilizo con una pauta, con guión, digamos, temático, bastante amplio, sí, pero me sirve a mí para organizarme en el terreno, salvo aquellas que sean entrevistas informales que surgen cuando uno está haciendo trabajo de campo y no están como previamente planificadas, ¿no? En eso ya, esos momentos ya son como distintas. Pero yo, por ejemplo, utilizo, sí, un guión de entrevista o un guión, lo que llama Valles, que lo mandó a mí es uno de mis favoritos porque además explica Es muy toda la claro. historia de cómo, claro, de cómo surge y en qué contexto se han utilizado estas distintas Sí. técnicas y cómo han ido cambiando. Y eso me parece a mí maravilloso, ¿no? En cuanto a los manuales de metodologías, que a veces son un poco pesados y muy homogéneos, ¿no? Cambio Valles como que da como esa historia, así que mi corazón ahí, ya no de antropóloga, sino de historiadora, se lo agradece un montón. Uso el guión de entrevista porque, claro, yo de las técnicas que pretendo emplear está observación participantes, entrevistas, revisión documental, por la combinación, digamos, de como varias cosas y además porque este diseño mucho más narrativo requiere el cruce de un montón de técnicas siempre, ¿no? Si es que al final, como comentó la compañera Alves, también, digamos, decido por este o no. Fantástico. Me Claro, encanta que digas esto. Ah, perdón. Sí. para grabar, yo lo que hago, o sea, yo claro, primero consulto si quieren y si me permiten grabar, porque a veces no lo permiten. Claro. Entonces no están cómodos siendo grabados y ahí ya bueno, se complica un poco más, pero nada que hacer. Ahí son quienes deciden, ¿no? Los colaboradores y las colaboradoras en ese caso. Si no quieren ser grabados, pues no quieren ser grabados nomás, entonces ya nada que hacer. Normalmente sí dejan. O sea, hay, digamos, siempre con de respaldo toda la garantía de que eso va a ser usado con fines, determinados fines los que se les establecen, etcétera, ¿no? Pero normalmente sí dejan. Y hago procesos de codificación. Bien. De codificación, yo creo, voy a utilizar en esta oportunidad
el Atlas T, me parece que ya para procesamiento de análisis, que me imagino veremos más adelante, de las distintas herramientas que uno utiliza. Y esa sería mi experiencia, digamos, con entrevistas que tengo igual, como le decía, tiempo que porque no ha estado un poco alejada del trabajo de campo propiamente, pero ahora lo quiero combinar, digamos, en esta investigación para el doctorado. Fantástico. Bueno, ahí mencionaste tanto técnicas de recolección de información como técnicas de análisis. El Atlas T lo podríamos ver un poco, con la teoría fundamentada, yo lo uso también, es muy útil, no conozco otro, debe haber otro, pero bueno, es como para mí el más útil para el análisis así cualitativo. Y me encanta que traigas este tipo de entrevista porque es justamente el que le sigue al caso de Sergio. O sea, el caso de Sergio es una entrevista conversacional informal, según el texto de Valles, que también me parece que siempre historizar las metodologías nos permite entender para qué fueron creadas, o sea, en fin, nos contextualiza mucho más y se entiende mucho más cuando son solo técnicas. Tutorial de Atlas T sí podría conseguir. Si no, bueno, yo les puedo contar lo que yo conozco, demostrarlo un poco. Yo la verdad que no sé cuánto duran las clases, yo no tengo problema en quedarme 2 horas y mostrarles los que sé, pero ahora tratar de no extendernos demasiado, pero o les muestro yo o les consigo algún tutorial, me lo voy a anotar. Bien. Entonces, la segunda, yendo digamos, en el continuum de estandarización, la primera es la de Sergio, la informal, la segunda sería la de Andrea, que es esta entrevista basada en un guión, que es un guión de temas, donde el entrevistadora, en este caso, puede ordenar y formular las preguntas a lo largo del encuentro, y uno tiene como, puede ser un guión escrito, o puede ser que uno se acuerde del guión, ¿sí? Y podemos ir de una pregunta a la otra. Siempre lo que tenemos que tener en mente a la hora de este tipo de entrevista poco estandarizada es no olvidarnos de los temas, ¿no? Y el orden de los temas, eso es muy importante. Yo también usé este tipo de entrevista para mi tesis, y por ejemplo, hay un concepto nativo que yo quería ver si, concepto nativo me refiero al concepto, algo que surge de los hablantes, ¿no? De las personas con las que se habla, y yo quería ver si surgía o no surgía, porque en algunos casos, o sea, quería ver si hasta qué punto el concepto, bueno, a ustedes les puede interesar porque es un tema similar a los que trabajan más o menos, si el concepto de red, ¿sí? red de producción, todo lo que tuviera que ver con la red en el estudio de megaempresas de producción agropecuaria, si era realmente un concepto que se usaba en el día a día de esas personas que trabajaban en las megaempresas, de los CEOs o de los gerentes, etc., o si era algo que aparecía sobre todo en los discursos más mediáticos, ¿no? Y saber realmente cuál era el peso de ese concepto de la red, o si era como una ilusión del investigador de que es algo que es importante, o si efectivamente se convertía en un concepto central en la investigación. Entonces, ¿qué hacía? Tenía un guión de preguntas, había varias cuestiones que yo quería saber sobre las estrategias de esas empresas, y al final dejaba la cuestión de la red, ¿no? Entonces, si no surgía en toda la entrevista, ya cuando iba a terminar, te preguntaba, bueno, considerás, no sé, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero como introducía la cuestión de la red, ¿sí? ¿Ven? La pregunta no estaba o sea, no tenía un lugar fijo en la guía, y tampoco estaba formulada de manera estandarizada. Yo la decía como salía en el momento, lo que sí trataba de no olvidarme de los temas, porque si no me iba a quedar un poco incompleto cada caso, ¿no? Entonces yo quería tocar todos esos temas. Bueno, esos son los temas del guión. Después, digamos, el siguiente, en el orden de estandarización de las entrevistas, se puede hablar, por ejemplo, de estas entrevistas estandarizadas, pero abierta, o sea, estandarizada y abierta, donde ahí ya las preguntas no están tan desordenadas, sino que más bien se ordenan, son redactadas por igual para todos los entrevistados, pero se da a los entrevistados la posibilidad de dar una respuesta libre, digamos. Entonces ahí ya no estamos hablando exactamente de un guión, estamos hablando realmente de preguntas estandarizadas. La diferencia entre esto y la encuesta es, justamente, yo decía, es un continuum, ¿no?
la encuesta, si bien es una técnica cuantitativa, es en algún punto un tipo de entrevista, ¿sí? En el continuum es la última, digamos, la más estandarizada, donde las preguntas están ordenadas, son redactadas por igual para todos los encuestados, pero ya las respuestas, las opciones de respuesta se van cerrando. Pero como digo, es un continuum, entonces efectivamente hay algunas preguntas que pueden quedar abiertas, que después suelen intentar cerrarse. Eso no lo van a ver conmigo, pero sí quiero que quede claro que es un tipo de entrevista, ¿sí? La encuesta, ya cuantitativa. Como les decía, acá está la posibilidad de la creatividad, digamos, y decir, bueno, yo en este continuo me ubico acá, ¿no? En general son las que se usan, estas como grandes opciones, pero bueno, después, en fin, pueden encontrar algún matiz. Acá pusiste, Carlos, entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada. Bueno, sí, es eso. La no estructurada sería la informal, la semiestructurada sería este guión, y la estructurada sería la estandarizada abierta o cerrada. Y después tenemos también las entrevistas en profundidad, que es a lo que se dedica Valles. Yo, no sé, les dejé todas varias técnicas en la bibliografía. Lo que pasa es que originalmente el programa hablaba solo de las entrevistas en profundidad, pero bueno, me pareció que por ahí les pueden servir las otras. Entonces tienen todas ahí disponibles para leer. Inclusive si quieren el libro completo de Valles, se los puedo colgar en la página, ustedes me dicen. Lo que traté es de recortar para que no sea como abrumador, porque es un libro muy largo. Yo sigo hasta que alguien me pare, ¿eh? Entonces, las entrevistas en profundidad son una técnica donde hay una conversación muy, profunda entre el entrevistador y el entrevistado. Hay una influencia, digamos, de los dos lados, ¿no? Es consciente e inconscientemente, uno está hablando con una persona por bastante tiempo sobre su experiencia. Hay otros nombres que se le ponen a este tipo de entrevistas, se le puede hablar también de focalizada, especializada o elites. Lo importante es que retengan, a ver, yo en general uso entrevista en profundidad y creo que es lo más utilizado y lo que vamos a encontrar, pero pueden encontrar otros nombres. Lo que acá importa es primero que nos centramos en las experiencias subjetivas de las personas a las que entrevistamos. Entonces, yo pensando un poco, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, de segregación socioespacial, en el caso de la investigación de María Victoria, ahí la segregación socioespacial puede ser entendida como un proceso social que se analiza desde lo macro, digamos, y con estas variables, hábitat, pobreza, precariedad, etc. Pero también se puede enfocar en la percepción de las personas que viven en esos espacios como el Reconquista, a ver qué es cómo ellos perciben, si ellos perciben o no esa segregación que uno puede llegar a identificar a nivel, digamos, de análisis geográfico o de análisis estadístico, cómo lo viven, primero si la identifican, cómo la viven, todo ese tipo de preguntas que son más de la experiencia subjetiva, de buscar de los significados, de lo simbólico, digamos, se va a poder acceder a través de este tipo de entrevistas, ¿no? Entrevistas en profundidad o focalizadas. Y también este tipo de técnica nos permite hacer algo específico para cada persona a la que se entrevista, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo no le preguntaba lo mismo, o estaba investigando en megaempresas agropecuarias, no le preguntaba lo mismo al CEO, al CFO, que es como el capo financiero, o al gerente, a los diferentes tipos de gerentes, no sé, al de recursos humanos, o en general las mujeres. No se iba a preguntar lo mismo. Cada entrevista estaba preparada para cada persona. Obviamente, hay cosas que van a coincidir, pero no está estandarizado, ¿sí? Y se le da el lugar también a la persona para que pueda expresar lo que considera esa persona relevante, ¿no? Entonces, ese espacio.
En general esto se le hace, este tipo de entrevistas, por eso también se llama a elites, ¿no? Que son entrevistas que se le va a hacer a gente que está en posiciones de liderazgo, a informantes que actúan como expertos, y a personas que tal vez que no tienen menor rango, o sea, en términos, ¿no?, de capitales a los que acceden o que poseen, pero que igualmente son parte de algún tipo de elite, ¿no?, de algún tipo de grupo específico al que queremos acceder. Obviamente todas estas entrevistas que estamos viendo se pueden, o sea, este tipo de entrevistas se pueden combinar. Yo puedo elegir hacer entrevistas en profundidad a, qué sé yo, a los gerentes de la empresa, pero después hacer una entrevista estandarizada abierta a los productores con los que trabajan esas empresas, ¿no? Estos miembros de la red, que posiblemente hayan escuchado esta forma de producción, que uno espera que sean por ahí más homogéneos, ¿no? O puede elegir hacer entrevistas en profundidad también a ese tipo de productores si uno quiere enfocar en la experiencia subjetiva de esas personas, y no tanto en lo que nos pueden decir de cómo funciona la empresa. Eso depende por eso siempre, todas estas técnicas están directamente relacionadas con nuestro marco teórico, nuestro enfoque, digamos, la forma en la que pensamos analizar. Está todo relacionado, y en el momento en que, por ejemplo, cambiamos nuestra hipótesis, nos pueden cambiar también las técnicas que necesitamos para comprobar o para construir esas hipótesis nuevamente. Bueno, a ver, en cualquier situación de entrevista hay diferentes elementos, digamos. O sea, obviamente está lo que dijimos, el entrevistador o la entrevistadora y el entrevistado o la entrevistada, el tema del que se habla. Esos son como los elementos internos de la entrevista. Pero también hay cuestiones externas, que son las que, por ejemplo, le van a importar a autores como Bourdieu, que es esta cuestión de los factores sociales y culturales y de contexto, que sean la situación en la microsituación y en la macrosituación, o sobre todo en la macrosituación de la comunicación específica que implica la entrevista, ¿no? Entonces, va a haber cosas que uno a veces, de las que no somos de todo conscientes, o creo que igual los estudios sociales nos van haciendo cada vez más conscientes de estas cuestiones, ¿no? De los factores sociales, de los capitales que cada uno de nosotros posee. Me refiero a los tipos de capital. Por ahí Bourdieu es un autor que por ahí algunos no trabajaron porque, bueno, no vienen necesariamente de la sociología, pero esto, ¿no? Como uno tiene diferentes tipos de capital, ¿no? Capital económico, capital cultural, la persona, uno mismo y la persona a la que entrevista. Y en esa situación de entrevista va a ser importante tener en cuenta el análisis de esos capitales para también tener empatía con el otro, para generar una situación de comodidad. Obviamente, nunca se va a negar las diferencias entre, no sé, en el caso de si uno va a trabajar con una población que vive en un hábitat con problemas ambientales, segregada espacialmente, que posiblemente sea pobre, que tenga, digo, uno no puede negar que el investigador trae otros tipos de capital, y en el encuentro con el otro es que uno tiene que hacer el esfuerzo, no de negar esas diferencias, porque sería inútil, sino más bien de tratar de reducir lo que Bourdieu llama la violencia simbólica, ¿sí? La violencia simbólica que implica que alguien que tiene una licenciatura, un máster, ¿sí? Que viene con un lenguaje que por ahí estamos usando hoy, cuando llega al campo a hacer las entrevistas, sería muy violento hablar de, o sea, sería simbólicamente violento hablar, por ejemplo, posiblemente de violencia simbólica, ¿no? O sea, de usar ciertas palabras o ciertas expresiones que por ahí la persona no va a entender, o no va a tener el lugar para preguntar qué significa eso, porque se va a sentir inhibida. No es el caso de una clase, ¿no? Acá cualquiera puede preguntar y decir, che, no sé, que no conozco esa bibliografía, todo bien. Pero en el caso de una entrevista, uno tiene que generar una relación empática con el otro,
para que el otro también se sienta cómodo y pueda abrirse y contar lo que siente. Obviamente nadie espera que lo que diga esa persona sea exactamente lo que piensa, ni lo que siente. Ahí de nuevo está la cuestión de que la realidad es algo inaccesible, a fin de cuentas. O sea, es accesible solo en una porción y solo a través de la interpretación, tanto con metodologías cualitativas como cuantitativas. La realidad, no podemos acceder directamente a la realidad. Inclusive cuando uno piensa que la persona está diciendo lo que... O sea, en general la gente suele decir más o menos lo que piensa, y le gusta que le hagan entrevistas, esa es mi experiencia. La gente le gusta hablar de sí misma, le gusta contar su experiencia, obviamente depende del tema que se trabaje, pero bueno, no necesariamente van a decir todo lo que piensan tal cual lo piensan, porque nadie hace eso, ni siquiera necesariamente con la gente cercana, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como realmente, o sea, poder entender lo que la persona está diciendo, pero siempre sabiendo que no necesariamente refleja la realidad. Bueno, y ahí en la decisión de cómo hacer la entrevista vamos a tener decisiones de diseño, como en la utilización de cualquier técnica y cualquier estrategia de investigación, y vamos a tener la cuestión de cómo seleccionar a los entrevistados, y cómo seleccionar a los entrevistadores, y cuándo y en qué lugar hacer la entrevista. Todo eso es importante, porque eso va a dar lugar al contexto, a la situación de entrevista, y también en términos teóricos, es importante cómo uno elige esos entrevistados, sobre todo los entrevistados, yo diría, en términos teóricos. Y ahí, bueno, vamos a tener que tener en cuenta si vamos a trabajar con otros entrevistadores también, cuestiones de todo tipo, ¿no? Desde la formación, hay todo tipo de factores van a influir en cómo se dé efectivamente la entrevista, ¿no? Desde lo que tiene puesto la persona, digo, cómo se viste, si llega tarde, si no, bueno, en fin, todo tipo de detalles. Pues bueno, las cosas se dan como se dan, no nos vamos a poner demasiado, mientras que se dan las entrevistas, yo diría que está bien, pero tener en cuenta que todo esto influye, ¿sí? Si se graba o no se graba también, que es un poco lo que decíamos, hay gente que de repente no va a acceder a ser grabada, y que tal vez dice cosas en el contexto de la no grabación que no dice durante la grabación. También me ha sucedido, de decir, bueno, listo, terminó la entrevista, dejo de grabar, y en ese contexto de, listo, ya no grabo más, bueno, ahí es donde empiezan a decir las cosas que por ahí nos interesan. Es raro, pero puede pasar eso. A ver, a nivel de ventajas y desventajas, ¿sí? Yo creo que vamos a hacer solo la entrevista, porque si no me van a matar, se van a querer ir en cualquier momento. Ventajas y desventajas. A ver, ¿qué ventajas tendría hacer entrevistas para que vayan considerando utilizarlas o no en sus investigaciones? Bueno, son ricas a nivel de información. Son intensivas, son holísticas, contextualizadas, son personalizadas. Pueden llevarnos a encontrar cosas que no esperábamos. O sea, por ejemplo, en el caso de, creo que era, sí, Lorenzo, por ejemplo, que vos decías, bueno, yo estoy trabajando sobre la cuestión de la gestión del agua en los periurbanos, pero en realidad no sé bien todavía por dónde entrarle. Bueno, hacer entrevistas puede servir para poder encontrar ese tema, esa pregunta. Cuando uno no sabe bien para dónde arrancar o cuál es la hipótesis, la investigación cualitativa, y en particular la entrevista, te permite imaginar cosas, o sea, no imaginar, sino empezar a decir, bueno, a ver, acá encontré esto, que yo no conocía. Les doy el caso de mi tesis de doctorado. Yo empecé pensando, quiero conocer la burguesía agraria argentina, porque por el papel histórico que tiene esa burguesía. Y bueno, resulta que empecé, dije, bueno, a ver, voy a ir a la cúpula, a ver quiénes son las empresas más grandes, quién las manejan, bla. Y de repente haciendo entrevistas, fui encontrando, entrevistas un poco al principio no sabía algunas cosas que preguntar, pero tenía un guión de entrevista más o menos abierto, y me di cuenta de que en las entrevistas surgía todo el tiempo la cuestión financiera, ¿sí? En algún punto algunas empresas agropecuarias se habían convertido en bancos o en financieras de pequeños productores,
recibían financiamiento externo de capitales externos, digamos, capitales financieros internacionales, etc. Cosa que yo sinceramente no sabía que existía cuando empecé la tesis. Y bueno, eso fue gracias a que yo no fui con la idea cerrada de decir esto es así y quiero comprobar esta hipótesis, sino que dejé que la gente hable. Y finalmente la tesis la hice sobre financiarización de la agricultura. O sea, cambió completamente, en 5 años cambió completamente el tema, las hipótesis, todo cambió, por eso para que no se asusten. La entrevista permite eso. Y bueno, es flexible, en un punto es económica, porque uno va, está bien, puede llevar un poco de tiempo, gracias Lorenzo, el aguante. Puede llevar tiempo, porque es verdad que uno se tiene que dedicar, por ejemplo, si uno hace una entrevista en profundidad y te lleva 1 horita, 50 minutos mínimo. Bueno, hay gente que tiene menos tiempo, me ha pasado a hacer entrevistas de 15 minutos a gente, no sé, que tiene mucha plata y poco tiempo, pero bueno, en algún punto es económico porque uno va y la hace uno mismo, o a lo sumo puede contratar a alguien que la haga. En todo caso es más económico que una encuesta. Y después, bueno, nos permite también hacer un contrapunto con los resultados cuantitativos, ¿no? O sea, se pueden combinar ambos resultados. Podemos acceder a cosas que de otra forma sería muy difícil de observar, de entender, ¿no? Es algo como una información más profunda. Y se desarrolla en general en ámbitos de intimidad y de comodidad con el otro. Si uno logra esa situación de comodidad, es bastante agradable hacer una entrevista. Pero bueno, después el tema de esto, de que puede llevar bastante tiempo, ¿no? Esto puede ser una desventaja, o sea, si cada persona nos lleva 1 hora, 2 horas, depende si uno además hace, por ejemplo, no sé, una visita al campo de esa persona, me refiero al campo productivo, a la unidad productiva, bueno, eso puede llevar 2, 3 horas, o sea, puede ser puede consumir mucho tiempo del investigador, depende de eso cómo se desarrolle. Cuando la encuesta, si bien se hacen muchas, bueno, también uno puede hacer cosas más cortas, ¿no? Como decir, bueno, listo, esto me lleva media hora, aplico la encuesta y me voy. Pero ahí nos vamos a perder toda la riqueza de esa persona también, ¿no? Vamos a solo sacar cuestiones estandarizadas y nos vamos a perder la otra parte. También se pueden combinar en una misma visita, hacer una pequeña parte de entrevista más cualitativa y después una parte de encuesta donde me permite comparar casos, digamos, más fácilmente, ¿no? Eso lo estamos haciendo en investigación. Bueno, después también está la cuestión de la reactividad, que es un problema que puede surgir, es decir, cómo la presencia del entrevistador transforma lo que esa persona va a decir. Bueno, problemas de fiabilidad, validez siempre puede haber. Y en estos casos de entrevistas individuales, hay algo que nos perdemos de lo grupal, que obviamente vamos a ganar si hacemos entrevistas grupales, que es lo que vamos a ver luego. Lorenzo. Sí, una pregunta quería hacer, por ahí lo vas a decir más tarde, pero bueno, no me la quiero olvidar. En el caso de este tipo de técnicas cualitativas, ¿cómo se define cuánto, bueno, no sé si son las palabras correctas, pero ¿qué sería una muestra representativa? ¿Cuántas entrevistas? O sea, ¿cómo se, hasta dónde llegaron, qué profundidad hacer el relevamiento de datos para poder llegar a un resultado o a una conclusión que sea fiel a lo que yo quiero representar de esa realidad? Me encanta porque todos van hablando y van construyendo un poco lo que yo quería contar. Me encanta. Sí, es una excelente pregunta. A ver, la entrevista cualitativa no va a buscar necesariamente lo que uno piensa en la representatividad que tiene la investigación cuantitativa. O sea, uno por ahí pierde en cantidad de casos que permite el muestreo, no sé, al azar, por ejemplo. Pero eso no implica que el muestreo se haga random, ¿no? Como así nomás, no. Hay diferentes formas, lo que se suele hacer, que eso proviene justamente de la teoría fundamentada, pero que son como pequeños elementos de la teoría fundamentada que vamos a ir
importando a la técnica de la entrevista, se suele usar, por ejemplo, el muestreo teórico, ¿sí? Por eso yo decía que es muy importante cómo se eligen los entrevistados, y más el cómo que el cuántos, ¿no? Porque el cómo nos va a decir el cuántos. El cómo y el por qué elegimos esos entrevistados. Entonces, podemos hacer primeramente digamos, un acercamiento más estadístico no necesariamente, pero es una opción. Empezar por decir, bueno, yo tengo este universo de entrevistados, yo tengo estas fuentes secundarias, no sé, estadísticas censales, estudios que hizo otra gente, no sé, por ejemplo, mapeos, no sé, quiero estudiar, no sé, ahora estamos estudiando productores en transición agroecológica. Bueno, a ver, ¿qué mapeos se hicieron en la zona? ¿Qué dice el censo sobre esas producciones alternativas? Todo tipo de información más secundaria, bueno, fuentes secundarias, no vimos fuentes secundarias y primarias, cualquier cosa eso lo aclaramos, pero como información que ya, o datos que ya fueron construidos por otros, y decir, bueno, tengo este universo, ¿no? Esa es una opción. Y en función de ese primer pantallazo, vamos a seleccionar algunos casos, ¿sí? Y esos casos van a ir por el lado de o la búsqueda de la homogeneidad o la búsqueda de la heterogeneidad, ¿sí? O sea, yo puedo construir un dispositivo muestral en función de que la gran mayoría de mis casos sean homogéneos, o sea, decir, bueno, voy a conocer, no sé, había alguien que estudiaba la cuestión de la horticultura, entonces digo, bueno, voy a hacer un estudio sobre los productores hortícolas de tal partido, de tal lugar. Y yo necesito conocer, realmente quiero poder, no necesariamente hacer una muestra representativa en el sentido de lo cuanti, pero sí yo quiero poder dar una imagen de cómo funciona o de cómo son los productores hortícolas de tal región, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que voy a tratar de hacer es buscar la homogeneidad, o sea, decir, bueno, a ver, voy a buscar a todos productores hortícolas, los defino de tal manera, ¿no? Vas definiendo ahí, no sé, cantidad de hectáreas, las actividades que realizan, etcétera, etcétera. Y vas a ir viendo, y ahí donde viene otro elemento que proviene de la teoría planificada, que es la cuestión de la saturación de los muestras. Que ahí es un poco el criterio que yo diría que más se usa. Decir, bueno, yo voy entrevistando un productor, una productora, otro productor hortícola, otro productor hortícola, etcétera, etcétera, ¿no? Homogeneidad. Digo, bueno, a ver, cuando en un momento mis preguntas ya no arrojan nueva información y ya no me permiten construir, entender un poco, digamos, a ver, esto tiene que ver con la teoría fundamental de nuevo, uno va a partir de las entrevistas, va a ir incorporando categorías que provienen de esas entrevistas, y, o sea, me refiero a temas importantes a trabajar, por ejemplo, no sé, se me ocurre una categoría que después se convirtió en concepto, que es, tal vez algunos la escucharon, la escalera boliviana, creo que la de Venecia, que es un concepto que muestra una forma de, si se quiere, ascenso social dentro de la comunidad boliviana, dentro de la comunidad hortícola boliviana. Entonces, bueno, ¿de dónde surge eso, este concepto? Bueno, surge de conocer en profundidad ese grupo social, de ver que se repiten algunos mecanismos de reproducción social y de ascenso social, de ver que hay como ciertas cuestiones que se repiten, que no diría que son leyes necesariamente, pero sí son fenómenos. O sea, uno puede identificar que eso es algo que realmente sucede en muchos casos. No vamos a decir o sea, a ver, siempre hay un error posible en tanto en las muestras cuantitativas como cualitativas. Acá por ahí el error no se va a identificar tanto en términos numéricos, decir, bueno, yo tengo un error de más menos, no. Eso no, pero sí uno, al hacer más y más y más entrevistas, se va dando cuenta de que ya esas entrevistas no nos arrojan nueva información y que esas categorías que uno va construyendo no las puede llenar más de contenido, o sea, no tienen más propiedades, ¿sí?
yo ya, por ejemplo, en el caso de, no sé, me imagino cómo fue la investigación de Venecia, yo ya puedo describir cómo es la escalera boliviana, no necesito hablar con más personas de origen boliviano, no necesito, porque yo ya entiendo que eso es así, y que por más que yo siga haciendo entrevistas, ya está. ¿Cómo llegan, digamos, cómo llegamos a entrevistar a más y más personas? Bueno, lo que se suele utilizar es la técnica de la bola de nieve, que es, o sea, uno puede empezar, por ejemplo, no sé, hacemos este pantallazo general más cuanti, más estadístico. O no, o puede ser más random y empezar por algún lado y decir, bueno, a ver, voy a empezar por esta persona, también puede ser. Y decir, es como una especie de arranque más aleatorio, decir, bueno, tengo una comunidad de interés, voy a estudiar los productores hortícolas de origen boliviano, voy a hablar con el primero que se me cruzó o con el que me pasaron el contacto, también puede ser eso. Y cuando yo estoy haciendo la entrevista, al final de la entrevista, cuando ya todo salió bien, etcétera, etcétera, le voy a decir, bueno, vos me podés recomendar a alguien con quien yo pueda hablar, como esta es la bola de nieve, ¿no? Porque es como que un caso nos va dando lugar al otro y al otro y al otro. La persona a la que entrevistamos nos va a decir con quién podemos hablar, con quién sería interesante hablar. Y en general la gente lo hace, o sea, se copa, digamos, si no ve ningún problema en la investigación que uno está haciendo. Si no ven sobre todo esta cuestión extractivista, la investigación, ¿no? De buscar, ahora ya me olvidé. Pero bueno, si no ven, digamos, problemas en lo que uno está haciendo, y sobre todo si uno puede ofrecer a ese grupo social algo a cambio, ¿no? Que es algo que no está en los libros de metodología, pero que me parece que es una preocupación muy actual de qué es lo que nosotros como investigadores dejamos en los territorios. Es un poco aparte, pero para mí es súper importante, ¿no? Nuestra postura epistemológica, ideológica, en fin. La gente nos va a ayudar a seguir encontrando. Y en un momento, y esa es una definición del investigador, así como en el muestreo más cuantitativo, que no es solo el azar, hay varias formas de hacer, pero no vamos a entrar en eso ahora porque no los quiero confundir, pero sí hay una forma de definir lo que se llama el error. O sea, siempre hay un error posible de esas muestras, y hay una forma de decir, bueno, esto es hasta tal punto representativo. En el caso de la investigación, siempre ahí hay una definición o una decisión teórico-metodológica del investigador o la investigadora. Por más que los números un poco alejen la idea de que es alguien quien está decidiendo, parece que son los números los que definen. Bueno, no, o sea, sí y no. Hay como técnicas, digamos, que nos permiten mostrar ese error, etcétera, pero en el caso de la investigación cualitativa por ahí queda un poco más evidente que es el investigador el que dice, bueno, listo, hasta acá llegué, ya no tiene sentido hacer más entrevistas. Bueno, creo que más o menos te respondí. Y queda una cosa también. A ver, uno puede hacer esta búsqueda de la profundidad, decir, bueno, quiero conocer este tipo sociológico, o este grupo social, decir, en función, no sé, de la marginalidad, o la normalidad, o la excelencia, o cualquier tipo de criterio que uno tenga para seleccionar este grupo social, pero también puede elegir la heterogeneidad, ¿sí? Entonces ahí, que es un poco lo que mencionaba en la primera clase sobre el uso que hacen las diferentes escuelas de las hipótesis. Con la búsqueda de la heterogeneidad uno puede incluso llevar el extremo y decir, yo quiero conocer, no sé, por decirles algo, no quiero conocer solo la comunidad hortícola de origen boliviano, quiero saber quiénes son los que están desarrollando transiciones agroecológicas en tal lugar, ¿no? O quiero conocer quiénes son los que producen soja en tal otro lugar, ¿no? Y ahí lo que voy a tratar de hacer es considerar variables que nos permitan abarcar la mayor cantidad de casos posibles, de casos y de grupos sociales posibles, y ya el criterio ese va a ser otro, digamos.
a ver, uno puede buscar la heterogeneidad en sí misma y decir, bueno, yo quiero conocer todos los productores, o sea, todos los estratos de empresas, desde, no sé, medianos productores hasta megaproducciones que producen commodities. Entonces voy a hacer como, bueno, voy a tratar de buscar, no sé, variables. Pueden ser la cantidad de hectáreas trabajadas, controladas, pueden ser las estrategias financieras que tengan. O sea, voy a tratar de ahondar en la heterogeneidad para dar cuenta de todo ese universo. También puede ser que yo lo que busque con la heterogeneidad es justamente poner a prueba las hipótesis, porque yo tengo una hipótesis que funciona muy bien en un grupo, pero si quiero extender esa hipótesis a otros grupos, o decir, este fenómeno funciona así, bueno, ahí vamos a necesitar poner a prueba, o sea, llevar al extremo la hipótesis. Y ahí lo que uno va a buscar son los casos negativos, ¿no? Los casos más, si se quiere, en la lógica de la heterogeneidad. No a buscar lo que es igual, sino lo que se aleja de lo que uno ya sabe o piensa que es así. Bueno, a ver, ¿qué otros casos me pueden mostrar que esto no es así? Para fortalecer mi hipótesis o para derribarla. Y después una cosa más que me parece que les puede servir. ¿A qué tipos de entrevistados vamos a recurrir? ¿Sí? Tenemos algo que van a escuchar 1000 veces, los informantes clave, que son los que dan información sobre la situación local donde se realiza el estudio. O sea, que no necesariamente son el objetivo último, o sea, yo no quiero entrevistar de manera última a esa persona, sino que esa persona me abre el campo y me dice, bueno, las cosas funcionan así, ¿no? Acá, en este territorio, las cosas son así, no sé, por ejemplo, llego a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, o de Misiones, donde sea, y digo, voy a hablar con el director del INTA local, ¿no? Entonces voy y le hablo con esa persona, y esa persona me va a decir, bueno, mira, está en estos grupos, está esto, se hace tal cosa, tenemos esta información. Por ahí a mí no me interesa efectivamente lo que piensa o no piensa el INTA, porque no es mi objetivo de investigación, no es mi pregunta, no está mi pregunta, pero sí me interesa lo que esa persona me puede abrir y hacerme entender ese campo que yo no conozco, ¿sí? Obviamente ahí va a depender de cuánto conozco ese territorio, si vivo ahí, si no vivo ahí, bueno, un montón de cosas, ¿no? Después podemos pensar en, bueno, necesito además entrevistados como especiales, ¿no? Que tienen alguna información, o uno cree que tiene información directamente relevante para el objetivo del estudio. Eso ya es diferente al informante clave, que tiene, por su posición en la comunidad, en el grupo, en la institución, tiene información específica que nos interesa. Y después están los entrevistados representativos, que por ahí se parecen más al muestreo cuantitativo, pero que no es lo mismo, que dan información relevante para el estudio, pero que es una información más general y poseída por un amplio número de personas, ¿no? De similares características. Ahí estaríamos más en la idea de la homogeneidad, ¿no? Bueno, no sé si quedó más o menos claro esto. Hola, hola. Hola. Sí, yo lo que quería agregar, Sí. o sea, el informante también Sí. se puede recuperar de alguna otra investigación, que capaz que trabajaron en un muestreo con ciertos entrevistados y se los puede agregar y además se puede agregar otros más. Y también quería agregar de la forma de la pregunta, ¿no? Lo que estábamos hablando de Bourdieu, cómo, o sea, despegarnos del sentido común para la entrevista, para conocer ese sentido común que a veces está habitado en los entrevistados, pero también de alguna manera después empezar a interpelarlos, o sea, con alguna afirmación o con alguna negación propia para ver cómo reaccionan sus emociones, porque también el trabajo de la emoción es una de las partes más subjetivas y comprensivas a veces, para sacar más información. ¿Por qué está habitando ese sentido común? ¿No? Perfecto. Bueno, ahí tenemos las tácticas que podemos usar, que son esto que yo les decía, que bueno, son cosas que uno dice, ay, es como, ay, obvio, como es un sentido común de la conversación misma, pero cuando uno las empieza a aplicar, empieza a ver los resultados. Entonces,
la persona va a hablar, pero ahí nosotros tenemos diferentes tácticas que podemos usar para que vaya diciendo lo que nos interesa, o sea, ir tocando los temas que nos interesan o volviendo a tocar los temas que nos interesan. Entonces, hay, por ejemplo, en la entrevista en profundidad tenemos la táctica del silencio, de decir, bueno, por ahí la persona deja de hablar, pero yo quiero que profundice en eso, entonces no digo nada, no la corto, ¿sí? La táctica del silencio. También, por ejemplo, si vos querés que profundice en eso que dijo, otra opción es decir, bueno, le podés decir, o sea, la cuestión de la táctica de la animación o elaboración, ¿no? Decir, bueno, un río, un gesto o algo que haga como que le incentive a hablar, o podés decirle, ¿hay algo más que te gustaría añadir sobre eso? O también se puede reafirmar, o sea, decir, tomar lo que una persona dice y volver a decirlo y decir, ok, vos dijiste esto, y repetirlo, y repreguntar, ¿no? Porque ese tema en particular me interesa. Porque por ahí la persona no sabe que a uno le interesa o no se da cuenta, y bueno, y va a seguir hablando de cualquier otra cosa, también la gente se va mucho por las ramas a veces, entonces hay que como reubicar y decir, no, a mí, por ejemplo, no sé, la cuestión de la red que les contaba antes, si alguien mencionara en el medio de la entrevista la red, yo me paro ahí y digo, a ver, che, esto mencionás de la red, ¿cómo lo es? ¿O qué es? ¿O por qué es importante? O sí, escuché esa palabra en otro... Como buscar la manera de profundizar en eso que a veces se volvió un sentido común, ¿no? Que uno dice, incluso las personas muchas veces no se preguntan por qué usan determinadas palabras, no sé, hablando por ejemplo de tecnología, o palabras que por ahí son más comunes, y decir, bueno, a mí me puede interesar los sentidos que tiene la tecnología para los productores agropecuarios, ¿no? Como decir, bueno, entonces yo voy a profundizar en ese concepto que usan y voy a tratar de repreguntar, de repetir, de recapitular, decir, ok, te fuiste por las ramas, ¿no? Eso no se lo vamos a decir a la persona, pero como la persona viene hablando, habla del tema que nos interesa, sigue con otra cosa, y uno trata de no cortarla así abruptamente porque es feo, o sea, uno tiene que simular que es natural la conversación. Pero lo que sí puedo hacer es decir, bueno, hago una recapitulación, ¿no? Entonces, voy a volver para atrás y voy a decir, a ver, hace un ratito hablaste de este tema, ¿no? Ahí tenemos la técnica de la recapitulación, de volver atrás con lo que se está diciendo. Y también podemos pedir aclaraciones, otra táctica, perdón, táctica, no técnica, táctica de aclaración, que es, a ver, ¿me puedes aclarar este tema? O ¿puedes hablar un poco más de esto? ¿No? Y a veces nos tenemos que cambiar de tema rotundamente, pero lo importante es justamente evitar esto, de que se produzca un corte que quede como la persona, como decir, pará, estamos hablando, o sea, estábamos bien y me cortaste. Eso es lo que hay que evitar. Pero uno tiene que ir buscando la manera de ir hilando con otros temas que por ahí nos interesan más, porque piensen que la entrevista no es eterna. O sea, dura lo que bueno, uno puede establecer al principio de la entrevista, o lo que normalmente dura, que no es más de 50 minutos. Esto con todas las comillas que se le puedan imaginar, porque cada situación de entrevista es diferente. Y después la táctica que yo les había mencionado, que es la de apagar el grabador, de la post-entrevista. Decir, bueno, yo veo que hay un tema que no está queriendo tocar, y digo, bueno, voy a apagar, y le muestro que apago el grabador, y escucho lo que dice, y después anoto, ¿no? Pero por ahí esa persona no quiere ser grabada diciendo esas cosas, ¿no? Obviamente, otra cosa que me parece muy importante, no solo hay que avisar cuando uno graba, sino que también las personas son anónimas. Y no solo anónimas de que no se les pone el nombre, salvo que esa persona quiera aparecer, por ejemplo, no sé, alguien representante de una institución, o alguien en particular, o alguien que hace declaraciones públicas, eso sí se puede usar el nombre, pero cuando uno hace una entrevista a no sé, un trabajador de una empresa, o a un productor, a quien sea, en principio, salvo que esa persona aclare que quiere aparecer con nombre y apellido, o con lugar en esa empresa, uno hace todo lo posible para que esa persona no sea identificable, no solo con el nombre, sino también con el puesto en el trabajo. Si yo veo que su puesto es algo que va a permitir que otros
identifiquen quién es esa persona. Y bueno, uno puede buscar la manera de no decir claramente el puesto y decir algo cercano, qué sé yo, puesto jerárquico, general, así, una cosa muy general, porque no somos periodistas, ¿sí? O sea, somos más bien lo contrario. Es como que realmente queremos conocer la verdad de las cosas y queremos no mandar al frente a la gente, que son básicamente el 50% de nuestro trabajo, es esa gente que nos abre lo que piensa y lo que les pasa. Otra cosa es si uno toma, si uno está hablando de personajes públicos que publican en medios, bueno, eso es otra cuestión. Y uno puede después hacer un análisis a la hora de recopilar, o sea, de recopilar toda esa información, uno se puede concentrar en el análisis de las cuestiones o los temas o los asuntos que se trabajan, o sea, decir, bueno, yo voy a trabajar por temas, o en el análisis centrado en los casos, individuales o colectivos, grupos. Eso va a depender ya, es más la parte de análisis, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de introducir nuevos casos a través de, por ejemplo, la bola de nieve, hasta que tengamos la saturación teórica de la muestra. Bueno, yo me parece que esto se está haciendo muy largo, ya son 2 horas. Así que, si les parece, podemos seguir con la observación la clase que viene. Creo que más o menos hablamos de todo, ¿no? Incluso hablamos de esta cuestión de la violencia simbólica, de la asimetría cultural que suele suceder entre el entrevistador y el entrevistado, cosas que por ahí en la encuesta también, porque es una forma de entrevista, puede suceder, pero cuando uno habla en profundidad con una persona es más evidente, ¿no? Usa más palabras, entonces, bueno, el cuidado en el lenguaje que se usa, y en cómo construir una espontaneidad, ¿no? Como no es algo que se da de por sí, sino que es el esfuerzo de quien entrevista, que parezca algo espontáneo, ¿no? Bueno, y quería saber también, aparte de la observación, o de la observación, la participación y toda esa discusión que podemos ver la clase que viene, si les interesaría ver un poco sobre entrevistas grupales, focus group, eso, a ver, tampoco vamos a andar demasiado, pero por ahí a alguien le interesa usarlo, así que podemos hacer un pequeño apartado sobre eso. Y Natalia, bueno, la próxima, porque estuvimos presentando los trabajos, etcétera, así que si querés la próxima contás sobre tu trabajo. Así ya vamos. Sí, perfecto, gracias. Disculpen que entré tarde, pero... No pasa nada. Es solo para que nos conozcamos y nos podamos ayudar mutuamente. Bueno, no sé si les parece, cerramos acá y nos vemos el miércoles que viene. Y vemos estas cuestiones, un poco de entrevistas grupales, bastante observación, y empezar con teoría fundamentada si nos da el tiempo, y si no nos quedará la siguiente clase. ¿Joya? Excelente, gracias. Bueno, espero que les haya Perfecto, servido. gracias. Cualquier cosa mandan comentarios, etc. Bueno, un abrazo Gracias, grande. profe. Después subo la... Gracias. Nos vemos. Nos Chao, vemos chao. el miércoles. Adiós. Día. Chao.